Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Comenzamos. ¡Mi mamá, weón! ¡Mi mamá! Y bueno, cuando bajamos el escenario era de película de terror. Un ruido. Por favor, silencio. Tranquilo, mamá. Descenso. Excelente. Ok, detenemos. Y solo rompan arriba, vamos. Por favor, señor. En Venezuela las cosas de mal en peor, de mal en peor. La cifra de muertos, de heridos, desaparecidos se cuentan por miles, pero todo el mundo sabe que la cifra que está dando el gobierno no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Lo que hay debajo de los escombros, solo Dante Alighieri lo podría saber. Es el infierno. Cada edificio que se ha caído en La Guaira es un círculo del infierno. Y ese olor a muerte preside todo en La Guaira. Pero para mí, en lo personal, si me permiten una opinión personal, lo peor es la ineficacia del régimen. La falta de gestión, la falta de input del régimen. Lo que está pasando en Venezuela es la demostración fehaciente, contundente, del fracaso del socialismo del siglo XXI como experimento político. En las últimas horas los rescatistas internacionales se quejaban de que la maquinaria pesada no podía descombrar como Dios manda porque no tiene gasolina suficiente y está escaseando la gasolina en Caracas y La Guaira, en el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y hay apagones además, no ahora con los terremotos, hay apagones. Los hospitales prácticamente están colapsados. La gente le está llevando a los médicos agua potable, comida, insumos de primera necesidad. En algunos sitios solo están funcionando las clínicas privadas. Como siempre, la empresa privada va adelante ante la desidia del gobierno y el Estado chavista. Ese es el peor terremoto que padece Venezuela. Ese, el movimiento telúrico de la política chavista. Mientras tanto, la brújula de la información se mueve a Cuba, entre Cuba y Washington. Los últimos días ha seguido el diálogo de sordos. Por aquí dicen una cosa, por allá dicen otra. El canciller Bruno Rodríguez decía en las últimas horas que en Cuba no hay crisis humanitaria. El presidente Trump dijo, sin que nadie le preguntara y no le explicó, Cuba se está acercando cada vez más a la órbita de Estados Unidos. Pero todo el mundo sabe, hasta el más lerdo, que eso que llamaron en su día diálogo bilateral o conversaciones bilaterales o conversación con el cangrejo o qué sé yo qué, de eso no queda nada. Que sepamos, no queda nada. Y a todo esto puede saltar uno en plan sarcástico y preguntar, oye, ¿por fin terminó la guerra de Irán? ¿En qué terminó aquello? ¿Quién ganó esa guerra? Bueno, si alguien lo tiene claro, que venga y me lo diga, que con toda humildad voy a aceptar su opinión. Ahora, más noticias, más informaciones y titulares. Nuevas revelaciones. El republicano ligado al nieto de Raúl Castro aparece registrado como agente extranjero de Cuba. La Habana pasa a la ofensiva. El sobrino nieto de los Castro y un exespía arremeten contra Estados Unidos y desafían a Marco Rubio. Cuba se hunde en la oscuridad. Apagones, enfermedades y escasez agravan la peor crisis que vive la isla en décadas. Trump redobla el pulso con China. El Canal de Panamá se convierte en una nueva prioridad estratégica para Washington. Además, Miguel Cosío analiza junto a Rolando Cartaya el aumento de las protestas en Cuba y cómo los apagones y la crisis están empujando al país hacia un mayor descontento social. Félix Guillermo analiza junto a Simón Cruz cómo la inflación y los altos precios están cambiando los hábitos de consumo en Estados Unidos. Camilo Egaña conversa con Rommel Beitia desde Venezuela sobre la recuperación tras el terremoto, las carencias en las zonas afectadas y los desafíos que enfrenta el gobierno. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias.
Nuevas revelaciones. Candidato republicano que elogió al nieto de Raúl Castro se registra como agente extranjero de Cuba. Habló sobre su visión de futuro para Cuba y sobre la apertura del país a los negocios y la inversión. Entiende que la prosperidad solo puede alcanzarse de una manera y que Cuba necesita modernizar la forma en que hace negocio. Siguen apareciendo detalles sobre el caso que ha sacudido la política estadounidense. Apenas días después de que salieran a la luz las reuniones de Vic Mellor, candidato republicano al Congreso por Rhode Island, con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo y nieto de Raúl Castro, ahora se conoce un nuevo giro. Mellor se registró oficialmente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos como agente extranjero vinculado al gobierno cubano bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA. Como informó América Noticias en días pasados, Mellor viajó en varias ocasiones a La Habana y sostuvo reuniones privadas con el nieto de Raúl Castro. Incluso llegó a elogiarlo públicamente, asegurando que su visión para el futuro de Cuba era muy prometedora y afirmando que estaba dispuesto a dialogar con el presidente Donald Trump. Le agrada Trump, está completamente abierto a las conversaciones que mantienen y considera que el presidente marque el rumbo de ese proceso. Los documentos entregados al Departamento de Justicia indican que el candidato declaró mantener contactos con varias instituciones del régimen cubano, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, funcionarios relacionados con visas, la Oficina de Asuntos Americanos, el Ministerio del Interior y la Dirección de Seguridad Personal. Pero el nombre que aparece como su principal interlocutor es precisamente Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Según los propios documentos, Mellor ofrecía asesoría en comunicación digital, ideas para redes sociales, estrategias de contenido, desarrollo de sitios web y materiales para mejorar la comunicación entre Cuba y Estados Unidos. Aunque aseguró que no existía un contrato formal y no ha confirmado si recibe algún tipo de remuneración, el registro ha provocado fuertes cuestionamientos por el momento político en que ocurre. Todo esto sucede mientras la administración Trump mantiene su política de máxima presión sobre el régimen cubano y pocas semanas después de que el Departamento de Justicia presentara cargos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Además, el Departamento de Estado fue categórico al aclarar que Mellor no representa al gobierno de Estados Unidos ni participa en ninguna gestión oficial. Un caso que promete seguir generando controversia en plena campaña electoral, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Mientras Cuba pierde inversionistas, empresas extranjeras abandonan la isla y el turismo continúa desplomándose, dos altos representantes del régimen salieron en las últimas horas a atacar directamente a Estados Unidos. El primero fue Óscar Pérez Oliva Fraga, viceprimer ministro, ministro de Comercio Exterior y sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, quien acusó a Washington de intentar imponerle a Cuba una dependencia económica forzosa. El impacto de toda esta situación de bloqueo, de más de 65 años de bloqueo, pero sobre todo en este último periodo que usted mencionaba, la situación tan compleja que tenemos en el sector energético, que golpea diariamente a toda la población cubana sin excepción. Durante una reunión empresarial celebrada en el Hotel Nacional de La Habana, el funcionario aseguró que las sanciones estadounidenses están provocando que navieras y aerolíneas internacionales eviten operar en Cuba por temor a represalias. También se quejó de que la isla no puede exportar libremente a Estados Unidos productos como ron, tabaco, níquel y medicamentos, ni recibir turistas estadounidenses sin restricciones. Pero en medio de sus críticas, el propio ministro terminó reconociendo una realidad que el régimen rara vez admite públicamente. Y mientras Pérez Oliva responsabilizaba a Washington por la crisis económica, otro hombre de la vieja guardia del régimen también elevó el tono. Fernando González, exintegrante de la Red Avispa y actual presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, desafió públicamente al secretario de Estado Marco Rubio después de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra esa organización, señalada por la administración Trump como una plataforma utilizada por La Habana para promover operaciones de influencia política en el exterior.
Todo ocurre cuando la Casa Blanca mantiene su estrategia de máxima presión sobre el régimen, mientras Cuba enfrenta una crisis marcada por apagones, escasez de combustible, falta de divisas, el retiro de compañías extranjeras y una economía que sigue perdiendo capacidad para atraer inversión. Mientras el régimen culpa a Estados Unidos de todos sus problemas y responde con nuevos ataques políticos, las cifras cuentan otra historia: menos empresas, menos inversión, menos turismo y una economía que continúa deteriorándose sin que La Habana presente un plan capaz de revertir la crisis, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cuba atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Me parece a mí que ya Díaz-Canel, Raúl y todo el comité ese tiene que determinar una determinación porque el pueblo es el que está sufriendo. Las personas no tienen esperanza, no ven ni un futuro, pero ni un presente. Porque no tienen comida, porque no tienen agua, porque no tienen luz. Mientras el régimen insiste en prometer que pronto mejorará el sistema eléctrico, la realidad en las calles es completamente distinta. Apagones masivos, falta de agua, basura acumulada y ahora un preocupante aumento de personas con vómitos y diarreas en varios barrios de La Habana. La crisis energética volvió a dispararse. El déficit de generación eléctrica alcanzó niveles que dejaron a buena parte del país prácticamente a oscuras durante largas horas. En redes sociales, cientos de cubanos estallaron contra las autoridades y cuestionaron las promesas oficiales de que la situación mejorará con nuevos parques solares. Muchos se preguntan cuánto tiempo más tendrán que sobrevivir entre apagones, calor extremo y escasez. Pero el drama ya no se limita a la falta de electricidad. La combinación de cortes de agua, deficiencias sanitarias y altas temperaturas ha comenzado a pasar factura. En La Habana se reporta un brote de vómitos y diarreas que mantiene en alerta a numerosas familias, mientras crece la preocupación por las condiciones de higiene y el deterioro de los servicios básicos. Para millones de cubanos, cocinar, conservar alimentos, conseguir agua potable o simplemente dormir se ha convertido en una lucha diaria. Cada apagón agrava la escasez de alimentos, paraliza hospitales, dificulta el transporte y aumenta el malestar de una población que denuncia sentirse completamente abandonada. Mientras el régimen anuncia nuevos planes y promete que la electricidad mejorará en los próximos meses, la realidad es otra. La isla enfrenta una emergencia que ya no es solo energética, también es sanitaria y social. Para miles de cubanos, cada día comienza con la misma pregunta: ¿qué faltará hoy, la luz, el agua o la esperanza? Desde los estudios de América Noticias, informó Camilo Lavastilla. Ya volvemos. Y ahora China está intentando apoderarse del Canal de Panamá y no vamos a permitirlo. ¿De acuerdo? Donald Trump volvió a enviar un mensaje directo a Pekín. El presidente aseguró que Estados Unidos no permitirá que China tome el control del Canal de Panamá y dejó claro que ese paso estratégico seguirá siendo una prioridad para su administración. Las declaraciones no son aisladas. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha convertido la presencia china en América Latina en un asunto de seguridad nacional. Su administración sostiene que el Canal de Panamá no puede quedar bajo la influencia de una potencia rival debido a su importancia para el comercio mundial, el movimiento de buques militares y la seguridad de Estados Unidos. El mandatario volvió a cuestionar la decisión de entregar el canal a Panamá en 1999 y aseguró que, desde entonces, las tarifas aumentaron mientras China expandía su influencia en la región. El Canal de Panamá. Lo regalamos en cuanto lo hicieron. ¿Saben lo que hicieron? Subieron los precios de los barcos 4 veces y no perdieron ni uno solo. Y luego los subieron 2 veces más. Y tampoco perdieron ni uno solo. Lo único que hicieron fue ganar muchísimo dinero durante años y años. ¡Qué estupidez! Y ahora China está intentando apoderarse del Canal de Panamá y no vamos a permitirlo. ¿De acuerdo?
Para Trump, permitir que Pekín gane posiciones en una de las rutas marítimas más importantes del planeta sería un error estratégico que Washington no está dispuesto a aceptar. La advertencia también se produce en un momento en que la Casa Blanca endurece su política hacia gobiernos y proyectos vinculados a China en el hemisferio occidental. La estrategia busca limitar la presencia económica y política de Pekín en América Latina, reforzar la posición de Estados Unidos y recuperar influencia en infraestructuras consideradas críticas para la seguridad nacional. Para Donald Trump, la competencia con China ya no se libra únicamente con aranceles o tecnología. También se juega en los puertos, las rutas marítimas y los corredores comerciales del continente. Y en ese tablero, el Canal de Panamá vuelve a ocupar un lugar estratégico que Washington dice no está dispuesto a perder. Soy Enrique López para América Noticias. La crisis cubana acaba de sumar otra señal de alarma. Las principales cadenas hoteleras españolas ya dan prácticamente por perdido el dinero que mantienen atrapado en la banca estatal cubana. Se trata de entre 80 y 100 millones de euros en beneficios que no han podido sacar de la isla y que muchas de estas compañías ya comenzaron a registrar como pérdidas en sus balances. El problema va mucho más allá del turismo. La falta de liquidez del régimen ha convertido a Cuba en un mercado donde las empresas cobran cada vez menos, recuperan menos inversiones y enfrentan crecientes dificultades para mover su propio dinero. Y la factura sigue creciendo. A esa cifra se suman alrededor de 500 millones de euros que el Estado cubano adeuda a cientos de pequeñas y medianas empresas españolas que suministraron alimentos, medicamentos, equipos médicos y otros productos. Muchas abandonaron la isla después de años esperando pagos que nunca llegaron. El golpe también está cambiando el mapa empresarial. Gigantes como Meliá e Iberostar ya comenzaron a reducir su exposición a negocios vinculados al conglomerado militar Gaesa, buscando protegerse del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y de un entorno que consideran cada vez más riesgoso para operar. Nosotros hemos ofrecido nuestra mano a ayudar, nosotros estamos dispuestos a dialogar, a cooperar y a que se nos tenga en cuenta. Y esa es la idea nuestra y es el mensaje que transmitimos constantemente a las autoridades cubanas. Lo que durante décadas fue uno de los mercados más atractivos del Caribe, hoy dejó de ser una apuesta de crecimiento. Los grandes grupos turísticos están redirigiendo sus inversiones hacia destinos como República Dominicana y la Riviera Maya, donde encuentran mayor estabilidad jurídica, financiera y comercial. Aún así, algunas compañías conservan una presencia mínima en Cuba, no porque esperen ganancias inmediatas, sino porque apuestan a mantener un pie dentro de la isla ante un eventual cambio económico en el futuro. La conclusión para muchos inversionistas es clara. Cuba ya no representa una oportunidad de negocios, sino un lugar donde recuperar el dinero se ha convertido en el mayor desafío. Mientras aumenta la desconfianza internacional, el régimen enfrenta un problema cada vez más difícil de ocultar: convencer a nuevos inversionistas cuando incluso los socios históricos dan por perdido su capital. Soy Enrique López para América Noticias. La Habana asegura que está preparada para una posible intervención militar de Washington, confiando en que su estrategia de involucrar a toda la población compense su inferioridad tecnológica y armamentística. Las alarmas sonaron en el Palacio de la Revolución de La Habana el 3 de enero, al conocerse la noticia de que unidades especiales de Estados Unidos habían capturado a Nicolás Maduro en Caracas. Un total de 32 cubanos murieron en la operación militar. Poco después, las autoridades de la isla comenzaron a revisar semanalmente los preparativos de defensa en distintos puntos del país, tanto con los militares profesionales como entre la población general. El gobierno cubano desempolvó entonces el manual, diseñado en los años 80, con el concepto de guerra de todo el pueblo, una estrategia de desgaste a la vietnamita que no busca repeler una posible invasión, sino hacer humana y materialmente insostenible una ocupación estadounidense. Aquí no habrá ni sorpresa ni derrota, advirtió a principios de mayo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos legaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad y África en el siglo XX, hasta Caracas en este siglo XXI. El gobierno estadounidense, por su parte, no ha dejado de barajar la opción militar en su campaña de máxima presión contra Cuba y esgrimirla como amenaza contra La Habana, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, tienen un peso determinante en la política.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó recientemente a la base militar de Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, y desde allí advirtió al gobierno cubano para que no invite al tipo de confrontación que no solo no quieren, sino que no podrían soportar. Informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Decenas de pasajeros con destino a Cuba vivieron momentos de incertidumbre en los aeropuertos de Madrid y Tenerife después de que Air Europa aplicara, sin previo aviso, una nueva restricción al equipaje en los vuelos hacia La Habana. La medida dejó a varios viajeros sin poder embarcar con todas sus maletas y obligó a muchos a reorganizar su equipaje en plena terminal. La aerolínea limitó a una sola maleta adicional por pasajero y justificó la decisión por problemas de capacidad operativa en los vuelos hacia la capital cubana. Sin embargo, la falta de información previa provocó malestar entre los afectados, que denunciaron haber conocido el cambio cuando ya estaban en el aeropuerto. Pero este problema va mucho más allá de una maleta. La decisión refleja las crecientes dificultades que enfrentan las aerolíneas para operar hacia Cuba. La crisis de combustible en la isla, la reducción de vuelos internacionales y la caída del turismo están obligando a las compañías a ajustar operaciones, limitar servicios y buscar cómo reducir peso y costos en cada viaje. El impacto ya es visible dentro de Cuba. Hoteles semivacíos, bares sin clientes, restaurantes con pocas mesas ocupadas y miles de trabajadores del sector turístico viendo desaparecer su principal fuente de ingresos. La llegada de visitantes internacionales continúa desplomándose y el turismo durante años, una de las principales fuentes de divisas del régimen, atraviesa uno de sus peores momentos en décadas. Mientras tanto, las sanciones de Estados Unidos, la escasez de combustible, la reducción de conexiones aéreas y la pérdida de confianza de los viajeros siguen golpeando a una industria que no logra recuperarse. Lo ocurrido en Madrid y Tenerife es una nueva señal de hasta dónde ha llegado la crisis. Ya no solo afecta a quienes viven en Cuba, ahora también comienza a complicar el viaje de quienes todavía intentan llegar a la isla, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Noticias en un minuto. Un reconocido actor venezolano ha sido arrestado en Doral y acusado de exhibicionismo. Franklin José Virgüez, de 72 años. Fue arrestado el miércoles por 2 cargos según los registros de la cárcel de Miami-Dade. Según su orden de arresto, una persona lo habría grabado en el momento en el cual se estaba autocomplaciendo dentro de su auto, en un espacio público frente a un parque infantil. Una persona que, según el registro público, vio lo que hacía el acusado capturó ese incidente en video y llamó a la policía de Doral. Posteriormente fue puesto bajo custodia e ingresado en la cárcel. A Virgüez se le impuso una fianza de $5,000. Es reconocido por su amplia trayectoria en la televisión hispana. Un informe de América Noticias.